Bueno, buenas noches. Mi nombre es Rigan Andrés Molina. Voy a dar inicio a la capacitación que va dirigida a una compañera muy cercana, que fue compañera de trabajo, que hoy por hoy decidió lanzar su emprendimiento, un emprendimiento llamado Caenas, por si de pronto quieren conocer. Es un emprendimiento de velas y ella, quiere conocer más a fondo todos los conceptos o por lo menos los principios de economía que le van a servir para la toma de decisiones de su emprendimiento. El tema abordado básicamente son los factores de producción y los modos de producción en la parte de la economía. Voy a iniciar con una frase muy particular que dice, es de Robert Kiyosaki, que la inteligencia financiera significa tener sus finanzas bajo control. Más que todo lo que le quiero enseñar a dar a entender es cómo a lo largo de la historia las maneras, los modos de producción han ido evolucionando y cómo esa comparativa a través de la historia, esos modos de producción aún se siguen implementando, tal vez no de la misma forma, pero sí van ligados a lo que es hoy por hoy en la actualidad. Y por ende también quiero darle que tenga conocimiento de los factores de producción para que ella lo pueda poner en práctica en su emprendimiento. Bueno, primeramente quiero rescatar unos aspectos muy importantes, que es el concepto de economía antes de iniciar en todo el tema de los factores y los modos de producción. En el área, para partir del concepto de economía, en economía básicamente es una ciencia social que se encarga del comportamiento del ser humano al momento de tomar decisiones para darle solución a un problema económico. Por lo general tenemos que tener en cuenta que partimos de una necesidad, que la necesidad viene siendo la carencia más el deseo y da como resultado una necesidad. Hay que tener presente también que las necesidades y los deseos son limitados y los recursos son limitados y la necesidad y el deseo son ilimitados. Entonces, al momento de tomar decisiones y darle solución a un problema económico, tenemos que tener presente que los recursos que tenemos para poderle dar solución a los problemas son limitados y por tal motivo tenemos que tener la capacidad de tomar buenas decisiones. Básicamente ese es el concepto de economía. La toma de buenas decisiones nos va a ayudar a solventar un problema económico. El tema abordado que quiero darle a conocer son los factores de producción. Los factores de producción son los ingredientes o recursos o todo aquello que necesitamos para producir algo, ya sea un servicio, ya sea un producto. Es decir, es todo aquello que nosotros necesitamos para poderle dar, para tener como tal un producto a la mano. O sea, qué ingredientes necesitamos, cómo vamos a implementar el proceso para que dicho producto o servicio ya esté ya en materia como tal. Dentro de los factores de producción encontramos 4 principales, que son la tierra, el trabajo, capital y tecnología. Voy a hacer énfasis en cada uno de estos factores de producción para que mi compañera pueda tenerlo un poco claro. Sé que le va a servir en su proceso en su emprendimiento, le va a ser de mucha ayuda. Voy a empezar con el primer factor de producción, que es la tierra, la cual se refiere a todos los elementos de la naturaleza que pueden ser aprovechados para la producción. Cuando hablamos del concepto de tierra, no necesariamente se refiere a lo que es la tierra como tal, el cultivo. La tierra puede ser también, por lo menos un ejemplo, para un agricultor, el elemento de la naturaleza que le puede servir para la producción, el que va a aprovechar va a ser el mismo cultivo, la misma tierra. Para una persona, al momento de una persona que tiene un emprendimiento de sushi, quiere hacer de pronto, una receta de un sushi,
para esa persona su tierra va a ser el cultivo, donde va a cultivar las verduras para la preparación del mismo. Dentro del otro concepto tenemos el trabajo, que básicamente se trata del esfuerzo o la dedicación que una persona necesita para poder llevar un producto o servicio desde su creación hasta que esté disponible para ser comprado o utilizado por los consumidores. Es decir, tiene que ver más que todo con la mano de obra, todo el esfuerzo que una persona requiere para que ya dicho producto se encuentre pues ya elaborado. Básicamente pues ese sería el trabajo, más que todo bien asociado con la mano de obra o el esfuerzo o la dedicación que se necesita para dicho producto. Por otra parte tenemos el capital, que es la obtención de los recursos materiales que son netamente necesarios para que la producción se lleve a cabo. Es decir, vuelvo nuevamente y pongo el ejemplo del sushi. No toqué el ejemplo del sushi en el capital, pues sería, en el sushi para el trabajo, pues sería la mano de obra que se requiere para poder prepararlo o incluir todos los ingredientes. Ya asociándolo al capital sería todo aquello que yo necesito para dicha preparación. Por lo menos podríamos usar una cocina, una estufa para poder llevar a cabo la preparación. El capital como tal en ese caso sería la estufa o un horno o para poder realizar la preparación del producto. Ese sería como tal mi capital. Y por último, que no menos importante, que es la tecnología o digamos el conocimiento, lo podemos asociar al conocimiento, que son el conjunto de saberes y métodos que cuando se utilizan de manera organizada y racional capacitan a las personas para resolver los problemas, cambiar entorno y ajustarse al entorno que los rodea. Esto va, como mencioné anteriormente, va ligado a lo que viene siendo el conocimiento, es decir, todo lo que yo le puedo aportar a mi producto para que pues tenga una buena finalidad. Voy a asociarlo nuevamente al ejemplo del sushi. Para yo poder preparar un sushi, la tecnología o conocimiento que yo le puedo aportar es cómo voy a hacer la receta. Como ejemplo en este caso, que Andrea, que es la dueña del emprendimiento en cadena, en ese caso la tecnología viene siendo todo el conocimiento que ella aporta a las velas, digamos las fragancias, porque son velas que vienen con un aroma. Todo ese conocimiento que ella implementa para la creación de productos va ligado a la tecnología. Viene siendo como el plus que ella le da a su emprendimiento. Entonces todos esos conocimientos van ligados lo podemos asociar con el concepto de tecnología en los factores de producción. Ya una vez terminado con los factores de producción, pasamos a lo que son los modos de producción, que básicamente los modos de producción son las diferentes maneras en que se organiza la actividad económica en una sociedad particular para poder satisfacer las necesidades y los deseos de sus miembros. Dentro de los modos de producción tenemos los principales, que son primitivismo, modo de producción esclavista, modo de producción feudalista, modo de producción socialista y modo de producción capitalista. Entonces vamos a dar inicio con el modo de producción, el primitivismo, que fue el primer modo de producción que prácticamente se originó en la Edad de Piedra. En este modo de producción no existían las clases sociales. El modo de producción principal era la caza y la recolección de los alimentos como principal actividad. Como no existían las clases sociales en ese entonces, todo era de todos. Es decir, no había un dueño, como no existían los estatus sociales, entonces ellos como tal eran nómadas, se organizaban en modo de sociedad y contaban con los recursos y de esa manera podérselos distribuir equitativamente, es decir, trabajaban como sociedad. Voy a poner un ejemplo asociándolo a lo que viene siendo la vida actual. Por lo menos, no sé si conocieron el reality La Casa de los Famosos. Dentro del reality
existía una actividad que era el mercado de la semana, en donde ellos escogían un líder. Entonces ese líder tenía que ir al mercado, que era en un cuarto, tenían cierto tiempo para sacar dichos alimentos y de esa manera repartirlos dentro de los otros integrantes del reality. Entonces, como había un líder, efectivamente, pero no quería decir que esa persona era el dueño del mercado y quien era quien iba a tomar las decisiones para poder repartir los alimentos. Como tal, ellos trabajaban en conjunto. Ese mercado que ellos recolectaban le tenía que durar toda la semana, es decir, tenían que hacer rendir el mercado durante la semana. Todos eran dueños de los alimentos, cada quien podía disponer de los alimentos en el momento en que quisieran, pero ellos tenían que pensar usando por lo menos los fundamentos de economía, tomar buenas decisiones, que de eso se trata el principio de la economía, en tomar buenas decisiones, el comportamiento social. Ellos tenían que saber de qué manera ese poquito de alimento que tenían debían rendirlo hasta que se finalizara la semana, porque pues si finalizaba la semana ya se quedaban sin alimentos, es decir, iban a durar días de pronto sin comer. Entonces con eso poco que ellos tenían que rendirles en la semana, para nuevamente la próxima semana realizar el mercado y nuevamente poder abastecerse. Entonces, digamos, eso es una manera de asociar el primitivismo con la edad actual, que hoy en día pues de cierta manera se ve, pero no como el impacto como se veía en la época antigua, en la edad de piedra. Bueno, el segundo modo de producción es el esclavista, que bueno, básicamente existían un poco lo que vienen siendo no clases sociales, pero sí había como un estatus. Es decir, se violaban los derechos humanos para los esclavos. Si un esclavo se negaba a cumplir sus funciones de labor, de cierta manera eran castigados, es decir, no tenían ese poder de decisión para poder decir no quiero realizar el trabajo, porque de pronto le parecía que lo explotaban. Existía un amo al cual ellos debían rendirle cuentas para poder cumplir sus funciones. Y si, digamos, un esclavo se negaba en cumplir sus funciones, era castigado. Los castigos ya eran, no sé, de pronto no darles de comer, incluso algunos llegaban a matarlos. Es decir, vivían de cierta manera, vivían amenazados y eran violados completamente los derechos humanos para esas personas. Asociándola a la actualidad, de pronto no sé si han escuchado la palabra negrero, de pronto en un trabajo. Por lo menos, voy a hablar de la experiencia personal. Trabajo actualmente en un call center. Bueno, yo creo que muchos han escuchado el tema de que en los call centers son un poco explotadores porque te quieren tener mucho, digamos, te quieren tener como un robot. Incluso hay algunos call centers en donde incluso no te dejan ir al baño. Lo digo por experiencia propia. Entonces, o sea, tienes como esa... Obviamente la diferencia sería que no te van a matar como en los tiempos de la esclavitud, pero de cierta manera pues estás viviendo en esclavitud que hoy por hoy te puede causar, no sé, estrés laboral, daños psicológicos. Entonces de esa manera yo pienso que la esclavitud se puede asociar actualmente con lo que se está viviendo de pronto en ese tipo de trabajo, y no solo en un call center, incluso hay trabajos de una carga de pronto un poco más pesada en donde se ve la esclavitud. Entonces diría yo que pues por ese lado podemos podemos asociar el modo de producción esclavista a lo que viene siendo actualmente. El otro modo de producción del que voy a hablar es el modo de producción feudalista, que básicamente surge a finales de la Edad Media. Básicamente el trabajo principal era la agricultura y los ganaderos que trabajaban en ese entonces. Los campesinos trabajaban la tierra. Todo lo hacían a cambio de protección y también de satisfacer sus problemas de hambre y necesidades, más que todo, de desnutrición. Y aquí ya existía una brecha grande en todo el tema de las clases sociales, lo que viene siendo
la plebe, el clero, la nobleza y los mercantiles. Ya hablamos ya de que existe un señor feudal. Aparece ya como tal el feudo, que viene siendo como un intermediario entre la plebe, digamos los señores feudales de cierta manera le rendían cuenta a lo que viene siendo el amo. Ya digamos esa parte como tal de esclavitud que se veía en el modo de producción esclavista ya no existe así de esa manera tan radical, pero sí existe, digamos, esa necesidad de poder, bueno, en ese caso los campesinos, los agricultores, de trabajar a cambio de protección y para poder satisfacer sus necesidades de hambre. Hay un ejemplo claro que quiero tocar, que vi un artículo que me llamó bastante la atención, que es un artículo del periódico El Mundo, de España, que dice que hoy por hoy los nuevos señores feudales son Amazon, Apple, Facebook y Google. ¿A qué viene a hacer énfasis este anuncio, esta noticia? Viene siendo más que todo a que hoy por hoy ya ciertos trabajos que el ser humano realiza, ya hoy por hoy ya no se están haciendo debido a esos intermediarios que son, sean Google, Amazon, Apple, Facebook. Voy a dar un ejemplo. En los bancos. Antes esos trabajos que realizaba de pronto un asesor financiero, un cajero, de poder recibir pagos, ya con el tema de la tecnología, de esas plataformas que existen entre las entidades financieras, por lo menos hacer una transferencia, esos antes eran trabajos que eran realizados por personas humanas, pero hoy por hoy ya el hombre como tal no tiene esa necesidad de poder, si desea, poder realizar un pago por medio de esos canales, de esas plataformas. Y ya digamos esa parte, ese trabajo, esa mano de obra como tal que se realizaba por parte del funcionario de la caja de un banco, pues ya no sería necesario, porque por medio de la tecnología ya se accede a esa plataforma. Lo mismo por lo menos Amazon. Para entregar un paquete, tú realizas la orden a través de la plataforma y de esa manera el envío puede llegar a tu casa. Es decir, esas plataformas vienen siendo los intermediarios a los que conocemos que como en ese entonces eran los señores feudales, que era como ese intermediario entre el amo y los campesinos para poder realizar, era como esos intermediarios para poder darle, por lo menos rendirle cuentas al amo. Entonces hoy por hoy, en la actualidad, esos nuevos señores feudales son esas plataformas que literal tienen mucho impacto a nivel global, y de cierta manera pues se ha sustituido en cierta forma la mano de obra de los trabajos que realiza el hombre. El modo de producción del que se va a hablar, y de hecho que es el que más se ve como tal en la actualidad, es el modo de producción capitalista, que básicamente emerge desde la aparición de la revolución industrial, y trata más que todo de la propiedad privada de los medios de producción. Ya en este modo de producción, digamos, ya el trabajo que realizaban los artesanos, campesinos, agricultores, ese trabajo artesanal ya desaparece, porque lo que se quiere es que a través de las máquinas ya se empiecen a realizar trabajos en mayor cantidad, porque pues representaban más ganancias para lo que vienen siendo los empresarios, digamos los que manejan como tal la riqueza. Entonces ellos buscaban ya de cierta manera poder ganar más, y de la única manera que se podía ganar más era fabricando más. Entonces con la aparición de la maquinaria, de la revolución industrial, ya ciertos trabajos artesanales que se realizaban en ese momento, pues ya hoy por hoy, ya en ese momento, pues ya con la aparición de la revolución industrial ya no eran necesarios. O sea, ya no se requería tanto de esa mano de obra, de esa mano de obra artesanal, sino que con la aparición de la maquinaria, ya se obtenían ganancias porque se trabajaba al por mayor. Entonces ya aquí aparecen los derechos de los trabajadores, ya se hablan de los derechos para un trabajador. Como tal, este es el modo de producción que hoy por hoy en día se ve prácticamente en todo, en cualquier tipo de empresa. Y toda empresa, entre más gane, pues va a ser más rentable, entre más produzca, va a tener muchas más ganancias.
Por eso hoy en día se valora mucho el trabajo que se realiza con eh, digamos, de manera artesanal, porque ya de hecho hay muchos emprendimientos en donde incluso el plus de lo que te vende es la artesanía, es la mano de obra, porque ya son muy pocos los trabajos, porque ya prácticamente todo está hecho con máquina. Digamos, una empresa textilera requiere como tal de maquinaria para poder producir en cantidad. Y pues manejan por lo general promedios estándares. Digamos, ya de pronto una marca colombiana que confecciona pocas prendas, pero te venden como tal ese sello, esa marca, pues tiende a tener más valor, porque ya eso, con la revolución industrial, pues ya eso desapareció un poco, no del todo claramente, pero de cierta manera pues sí desapareció. Y por último, el último modo de producción, que viene siendo el socialista, que viene siendo todo lo contrario a lo que viene siendo el capitalismo. Dentro de los principales gestores como tal, pioneros de este modo de producción, encontramos a Karl Marx y a Engels, con la teoría marxista, que básicamente lo que se quiere aquí es desaparecer las clases sociales, que digamos aquella persona que tiene mayor capital, mayores ingresos, esté en las mismas condiciones de una persona que no los tenga. Es decir, las clases sociales de cierta manera ya quiere desaparecer con la teoría marxista, que digamos como el pionero principal dentro de este modo de producción. Este modo de producción como tal, 100% en la práctica no se ha llevado a cabo. Pero digamos sí está en cierta forma la teoría. Lo que más de pronto se ha acercado aquí a la teoría, al modo de producción socialista o a la teoría marxista, es lo que se vivió de pronto en Venezuela. Por eso de pronto en muchos países este modo de producción no es tan aplicado, digamos, no ha tenido esa eficiencia. Aunque de cierta manera lo que más se acercó fue lo de Venezuela, pero no fue 100% como tal aplicada el modo de producción socialista. Porque, digamos, en la teoría, digamos, sí está, pero 100% que hay un ejemplo en la actualidad que esté 100% aplicada, no está. Y en ese caso, pues, lo que pasó con Venezuela es que gracias a este modo de producción, a eso que ellos intentaron aplicar, que no es 100% socialista, no tuvo grandes frutos, porque muchas de las personas tuvieron que emigrar, buscar oportunidades en otros países, porque no fue pasaron, digamos, por un mal momento económico en donde, digamos, ya no se podían abastecer dentro de su mismo país. Y entonces, digamos, a la hora de un gobierno de querer implementar este modo, pues de cierta manera no lo ve tan rentable, pero todavía no hay así como un referente de que la teoría socialista esté aplicado ya sea en un país o en la economía de un país. Y bueno, pues esto ha sido todo. Eso ha sido toda como tal la capacitación. En conclusión, los modos y los factores de producción en economía pues son muy fundamentales para entender cómo se generan los bienes y servicios en una sociedad. De esa manera pues se podrá ver de qué manera se pueden tomar buenas decisiones. En este caso, para mi compañera que pues estaba con el tema del emprendimiento, ella de cierta manera podrá deducir qué decisión le conviene tomar para el momento de desarrollar de que su emprendimiento pues tenga frutos, porque finalmente pues de eso se trata la economía, de tomar buenas decisiones para solventar un problema económico. La combinación eficiente de la tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial determina la productividad y el crecimiento económico de un país. Puede ser de un país o ya hablando ya de una macroeconomía o de una pequeña empresa, de una empresa, pues ya estaríamos hablando de microeconomía o incluso dentro de un núcleo familiar, porque a la hora del té también dentro de un núcleo familiar tú tienes que tomar decisiones económicas de cómo esos ingresos que se generan en una casa, pues tú tienes que
hacerlos rendir, cómo tomar buenas decisiones. A veces tener una buena distribución económica o un ahorro económico pues te va a ayudar a tomar buenas decisiones en tu entorno, ya sea personal o ya sea a nivel laboral o empresarial, si eres un empresario. A través de la gestión adecuada de estos recursos se puede promover el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de la población o dentro de una compañía, fomentando de esa manera un equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado global. Y bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias y espero que tengan un excelente día.